Muy bien, grabando predicación para Iglesia Cristiana de Oración, domingo 12 de noviembre de 2023, 5, 4, 3, 2. Amados hermanos, sean muy bienvenidos. Internet, feliz mañana, ¿verdad? Qué bueno que podemos llegar a este domingo y que podamos nosotros tomarnos este tiempo. Siempre lo digo, porque hay tantas distracciones. Miren, yo creo que después de la pandemia, como que se acentuó más el tema de las distracciones que el mundo nos ofrece a nosotros para poder nosotros dedicar tiempo, para poder apartarnos y el poder no solo orar, sino que también poder dedicar tiempo a la palabra de Dios. Así es que, pues nada más que decir, bienvenidos, vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Todopoderoso, quien sea quien dirige este momento, ¿verdad? Quien ponga palabras en mi boca, no solo para que ustedes aprendan algo, sino que para que yo también aprenda algo. Y más importante, que realmente podamos ponerlo en práctica para que en todo sea Dios glorificado. Oremos. Padre bendito, qué honor, qué felicidad, Padre Santo, qué privilegio el poder abrir tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, privilegio que los primeros cristianos quizás no tuvieron como lo tenemos nosotros, Padre. Realmente hemos sido bendecidos, tenemos grandes oportunidades, Padre, para poder abrir tu palabra, para poder comentarla, para poder estudiarla, Señor. Padre, que no podemos desaprovechar esta oportunidad, pero sabemos que no lo vamos a hacer bien si no lo hacemos con la guía del Espíritu Santo, quien fue quien inspiró a todos los hombres que escribieron cartas, que escribieron libros, que fueron incluidos en esto que llamamos ahora la Biblia, tu palabra. Así que, Padre bendito, muéstranos qué es lo que debemos de hacer, Señor, hasta tu venida, hasta la venida de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Bueno, si ustedes recordarán la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, estuvimos hablando de qué? De la venida de Cristo Jesús. Habíamos visto que Tesalónica fue de las primeras iglesias, las que fueron alcanzadas para Cristo Jesús, y pues de alguna manera había una preocupación entre los primeros cristianos acerca de aquellos que habían muerto en Cristo Jesús. O sea, aquellos cristianos recién convertidos y que habían fallecido. ¿Qué iba a pasar entonces? Entonces Pablo, queriendo, por decirlo de alguna manera, matar su ignorancia, ¿verdad? La falta de conocimiento que tenían, pues les explica, ¿verdad? Que aquellos que han muerto en Cristo Jesús van a resucitar. O sea, lo que él estaba haciendo era darles a los tesalonicenses seguridad de salvación. Obviamente, pues el poder hacer crecer la esperanza de ellos en cuanto a sus familiares que habían muerto en Cristo Jesús. ¿Y qué les decía? Les decía que los primeros que iban a levantarse, los primeros que iban a ser arrebatados, eran los que ya habían muerto en Cristo Jesús. Y después de ellos íbamos nosotros. Y yo les cuento que esto de alguna manera, creería yo que yo lo puedo decir, ha quitado en mí aquella ansiedad o aquel pensamiento o aquel deseo, creo que ha calmado el deseo de pensar que yo podría ser de la generación que podamos ver a Cristo venir. Como veremos más adelante, no nos toca a nosotros ni los tiempos ni las sazones, o sea, no lo sabemos y vamos a explicar por qué. Pero yo estaba con eso, decía, no, ojalá no me toque morir, sino que poder ser arrebatado en vida. Pero mira lo que le decía a los tesalonicenses Pablo. Él decía que los que habían muerto en Cristo Jesús iban a ser levantados primero y después de ellos los que hemos quedado, que somos nosotros. Yo creo que es bien difícil el intentar manejar tan espectacular evento. O sea, quizás nosotros pudiéramos tratar de imaginarnos así algún evento hollywoodense apocalíptico, ¿verdad? Yo me imagino ver las tumbas abrirse y salir esos cuerpos, que ni idea cómo puede ser, a lo mucho que he visto yo este Walking Dead, cuando sé que los muertos se levantan, pero dice la Biblia que serán cuerpos glorificados. ¿Te imaginas tú los que murieron, los que después de muertos fueron cremados, los que fueron desmembrados, los que fueron comidos por animales, que no se encuentran en una tumba? Pero no sé cómo va a ser. O a lo mejor será que en un abrir y cerrar de ojos, de repente, al sonido de la trompeta, de la voz, así, voz de capitán de ejército, ¿verdad? O sea, no sé si de repente tú ya verás a Cristo Jesús y en un momento estarán ya junto con Él todos los muertos en Cristo. Y luego nosotros, no lo sabemos. La parte importante es saber, amados, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa creo que era la parte más importante con respecto a el capítulo 4 de
la primera carta a los tesalonicenses. Pero la pregunta entonces es por qué, obviamente después de los últimos versículos del capítulo 4, Pablo en el capítulo 5 continúa hablando del tema. Y en lo que vamos a ver ahora, y por lo que le he colocado yo nombre a esta palabra que quiero compartir con ustedes, es mientras tanto Él viene. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a irnos entonces a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11, lo cual no creo que requiera mayor explicación. Vamos a ver referencias de algunos versículos bíblicos, pero yo creo que la palabra es clarísima en cuanto a lo que tenemos que hacer. Luego de que leamos la cita bíblica, te haré un comentario acerca de esta porción. Ok, tenemos entonces, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11, y dice así. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. El 4 es así, ¿verdad? Sí, perdón. Ok. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que vivamos, o que dormamos, o que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Leyendo despacio esta cita y leyéndola con otras versiones, te vas a dar cuenta que aquí no hay mucho de qué hablar. Sencillamente se nos está enseñando a nosotros cómo es que debemos de vivir. Cuál tiene que ser nuestra postura mientras Cristo venga. ¿Qué ya no somos y qué es lo que somos y qué debemos de hacer? Solo quiero hacerte un comentario bien interesante acerca de esta cita, de estos 11 versículos. No me voy a meter a desarrollar o explicar mucho lo que te quiero decir ahorita porque no es el tema. Pero según algunos comentaristas, algunos expertos, algunos estudios de la palabra, ellos concluyen que estos 11 versículos no eran de Pablo. Que estos versículos no los escribió Pablo. Que Pablo no los escribió. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, rápidamente dicen que si tú logras quitar una porción de las escrituras, ¿verdad? Y lees lo que ha quedado y eso trae una continuidad, puede llegar a ser que esa porción de las escrituras fueron colocadas ahí. Entonces se dice que esta porción fue escrita en una segunda generación de discípulos de Pablo, como queriendo explicar algunas cosas que no habían quedado claras en lo último que leímos la última vez que yo compartí con ustedes del capítulo 4, ¿verdad? Entonces, hay algunos estilos que hay que ver, hay varios como elementos o ciertas evidencias que podrían dar a entender de que esta palabra no fue escrita por Pablo, más sin embargo no quiere decir que no haya sido una palabra inspirada por Dios. Y recordemos que la Biblia pues no se escribió en un solo tajo, sino que hubieron varias etapas en las cuales la Biblia se escribió, que es lo que nosotros conocemos como el canon, que es lo que actualmente nosotros pues leemos en un libro, donde fueron colocados todos los libros que se reconocen como inspiración de Dios. Ya otro día podemos hablar de los deuterocanónicos, de los apócrifos, que fueron aquellos libros que lamentablemente no lograron entrar por algún motivo a lo que es el canon, a lo que es la Biblia. Más, sin embargo, hay algunos que se reconocen como que pueden ser aprovechados principalmente por el tema histórico. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a ir paso a paso cada versículo bíblico, así como lo hemos hecho, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Para poder entender. Ok, entonces, ¿de qué comienza hablando Pablo? Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 5, pero acerca de los tiempos, el cronos, y de las ocasiones, el kairos de Dios, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea,
eso no es importante. Nos referimos al cronos, es lo que da la hora. Ese tiempo que da, ese tiempo de reloj que da la hora. Y el kairos nos referimos a esos eventos especiales. Como quiere decir Pablo, miren, no hay manera de que sea importante que yo les escriba acerca de esto porque la verdad no es importante. Yo me ponía a pensar en algún momento, pero ¿por qué? ¿Por qué no saberlo? ¿Verdad? Y aunque realmente no se nos dice el por qué, sino que qué es lo que tenemos que hacer en lugar de estar pensando en eso, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar que hace poco platicando con personas acerca de la forma como uno llega al Señor, alguien me decía, sí, pero entonces quiere decir que una persona realmente puede vivir su vida tal y como la vive y ya estando a unos días de su hecho de muerte puede llegarse a arrepentir. Ahora, jugárselas de esa manera no es lo más recomendable, ¿verdad? Eso se oye mal. Entonces, ¿tú te imaginas que a nosotros nos digan el Señor vendrá a mediados del 2024? Y tú te empiezas, tu carne se alegra, ¿verdad? No solo tu espíritu, no es que como que tu carne agarrara fuerza, ¿verdad? Aquellos que duermen, como vamos a ver más adelante. Y tú dices, bueno, voy a disfrutar del mundo, ¿verdad? Voy a ir a conocer aquí, allá, voy a hacer aquí esto, lo otro, voy a hacer todo aquello. Y como dicen que viene a mediados de mes, allá por mayo, perdón, a mediados de año, del siguiente año, allá por mayo voy a ir desacelerando, ¿verdad? ¿Para qué? Para entonces vivir esa vida cristiana y poder llegar bien a los pies del Señor. ¿No la vamos a jugar de esa manera? No lo sé. Yo te estoy dando una interpretación personal de por qué creería yo que no es necesario, ¿verdad? Saber acerca de los tiempos y las ocasiones, del cronos y del kairos, ¿verdad? Mateo 24, 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y no lo vamos a saber. Ahora, entendamos que esto que se está hablando era parte importante de la predicación del Evangelio. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Estos primeros 3 versículos que vamos a leer tienen que ver, esto todo es escatológico, ¿verdad? Habla acerca de la venida del Señor, como ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero estamos hablando, estos primeros 3 versículos exactamente le habla a la gente inconversa. O no, sé si, no es que le hable a ellos, perdón, pero sí se refiere a los inconversos. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, aquí cuando se está refiriendo al día del Señor es al día de Jehová. Te voy a mencionar solo 2 citas bíblicas para que entendamos de qué está hablando, una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, para ver que esto es escatológico y que esto habla mucho acerca de lo que es el juicio, la condenación, y hay muchísimos, pero solo voy a mencionar 2 nada más. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Mira a quién se está dirigiendo, ¿verdad? Sobre todo enaltecido y será abatido. Segunda carta de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A eso está refiriendo lo que habla acerca del día del Señor, el día de Jehová, que se ha profetizado desde antes de que Cristo viniera. Los profetas lo estaban mencionando. Ahora, cuando dice el día del Señor, y me encantó algo que leí de este comentarista Riley, que dice que él entiende que, o se entiende que es un extenso periodo de tiempo que comienza en la tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. No estamos hablando de un bien específico, sino que de un tiempo, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. Y dice que vendrá, pero en el griego es bien importante. Por eso es que a veces a mí me encanta mucho tratar de informarme de todo lo que rodea estas citas bíblicas. La verdad es que no, yo creo que el Señor pone aquellas cosas que pues de alguna manera pueden ser bastante importantes, pienso yo, ¿verdad? Pueden haber muchísimas otras cosas que no haya visto. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, pero en el griego dice viene, está llegando, así como un ladrón en la noche. O sea, como dando la seguridad de que eso
está pasando. O sea, aquí ese presente con que se habla en el griego, lo que dice es que es totalmente seguro. Ok, pero ¿qué va a ocurrir en ese momento? ¿Qué va a ocurrir con el inconverso, digamos, ¿verdad? Con el injusto. Dice, así como hablaron en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ¿a qué paz nos estamos refiriendo? Porque uno diría, bueno, pues seguridad, o sea, que bien se oye, ¿verdad? Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver citas bíblicas que nos van a ayudar a entender de qué está hablando en este momento el apóstol, entendiendo que fue Pablo quien lo escribió, o sea, o que él lo auspició, no lo sé, no sabemos, pero hablemoslo así. ¿Qué es lo que dice Pablo en este momento? Que digan paz. Ezequiel 13, del 10 al 11 dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros le recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Aquellos que dicen paz cuando no existe. Todo está bien. Nosotros tenemos un empleado en la librería que él se encargaba de hacer cotizaciones, de hacer ventas, y de repente cuando no veíamos claro que se cerraba un negocio, ya estaba hecho, pero no se terminaba, o si el cliente tenía todas las referencias que necesitaba y se le preguntaba, ¿y cómo vas con este negocio? Todo está bien, paz, todo está bien. Al día siguiente, los días, nos damos cuenta que era un desastre, que ahí todo estaba mal, el cliente se quejaba del vendedor, que no le había pasado una cosa, o sea, nosotros aprendimos después de un par de experiencias que cuando él decía, todo bien, todo está bajo control, es que nada estaba bien. Para que entiendas un poco a qué se refería con esto de que los que dicen paz. Miqueas 3 del 5 al 6. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. La paz por conveniencia. ¿Ok? A esto nos referimos, que los que dicen paz, ¿verdad? Esta es la paz de la que Cristo dijo esto. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Ok? Y además de eso, proclaman paz y seguridad. Fíjate que una cosa bien interesante que yo creo que para estas gentes que hablan paz y seguridad, las señales que, según anunció el Señor, iban a mostrar, ¿verdad?, que Él estaba bastante cerca, iban a pasar desapercibidas para todos los mundanos, ¿verdad? Los cuales, así como en los tiempos de Noé y Sodoma, solo van a estar dedicados a sus actividades habituales, nada más, confiados en su indiferencia ante lo espiritual, despreocupados en cuanto al juicio venidero. Pues todo está bien, pues, todo está bien. Entonces, eso es lo que vemos en este momento. Entonces dice, entonces vendrá, cuando eso ocurra, cuando los hombres estén confiados, ¿verdad?, con aquella confianza y paz, no que da Cristo, sino que con la que da el mundo, y esa seguridad en la cual ni se van a dar cuenta de todos estos acontecimientos que dicen, no que vendrá, acuérdense que lo que habla en el griego, sino que viene, no se van a dar cuenta, porque entonces dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos hablando del inconverso. Le está hablando a cristianos acerca de los inconversos. ¿Ok? Cuando habla acerca de destrucción repentina, lo que dice es ruina total e inevitable, la pérdida de todo lo que da algún valor a la existencia. Paz, seguridad. ¿Qué va a venir entonces? De repente, así, la destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. Ya lo avisa. ¿Ya? Y ahí va. Marcos 13, 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores son estos. O sea, acuérdense que hablamos del día del Señor, ese tiempo que está transcurriendo. ¿No está? Lo que yo he entendido, y también viendo otros comentarios, es que se refiere a este día del Señor, se refiere a estos tiempos que podemos ver nosotros en este momento, ¿verdad? Que llegan
de repente. ¿Ok? Y dice que no escaparán de ningún modo. Aquí lo que el apóstol acaba de decir tiene aplicación directa, como ya hemos dicho, a los inconversos, ¿verdad? Los hijos de las tinieblas, a los que precisamente por estar en tinieblas les sorprenderá el día del Señor como un ladrón en la noche. Versículo 4. Más vosotros, ahora ya está hablando a los que creemos, porque tú crees, ¿verdad? ¿Tú que estás viendo, crees? ¿Tú crees? Yo creo. Yo estoy segurísimo que cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Segurísimo. Pero entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, mas vosotros hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, esta palabra tinieblas es un término muy usado como símbolo, óyete bien, de la ignorancia espiritual. ¿Ya? O sea, no a la ignorancia espiritual, del error moral y de una vida en pecado no confesado, ¿verdad? Son lo opuesto a la luz. Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan 2.8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, nosotros ya no estamos en tinieblas como los inconversos. ¿Ya? O sea, lo primero que tenemos que hacer es entender que no estamos ahí, que ya no somos de ese clan, que ya no somos de esa tribu, no somos de ese pensamiento, ya no, ¿verdad? Ya no somos aquellos que amamos la ignorancia espiritual, que amamos el error moral, ¿verdad? Y una vida de pecado que no confesamos. Ya no estamos ahí. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Es decir, que la luz es su característica distintiva. Eso es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras Cristo venga? Entender de entrada que somos hijos de luz. Mateo 5, del 14 al 6 dice, vosotros sois la luz del mundo. No es que estemos en luz, sino que somos luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que nosotros ser. Eso es lo que tenemos que entender que somos, perdón, y actuar de acuerdo a eso que somos. Y fíjate cómo sigue diciendo el versículo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos de los que viven una vida de pecado y de ignorancia espiritual. No vivimos en la esfera donde impera el error moral y la maldad. No, o sea, no es característico. ¿Que vamos a cometer errores? Por supuesto que vamos a cometer. Todos los cometemos. Siempre va a estar el enemigo queriendo estimular con lo que ofrece el mundo, nuestra concupiscencia, para que nosotros caigamos. Pero no es una constante característica de nuestra vida. No es una constante el que nosotros nos identifiquemos a través del pecado. Recuerden que uno no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. ¿Estamos? Ok, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Es decir, como los que son de la noche y de las tinieblas. O sea, no durmamos, o sea, fuera todas esas características anteriores a Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas. Efesios 4, 17 al 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿De qué? Vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y dureza de corazón. Ya no somos eso, ya no. O sea, y es lo que dice, óigame, entiendan lo que son. ¿Para qué? Para que ya no hagan estas cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender lo que somos. ¿Ok? Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Quiere decir, estemos alertas. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo
que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ahora, ¿cómo entender esto de velar? Me encantó este comentario que dice, velar es estar en pie, firme, como un centinela, como lo veremos más adelante, ¿verdad? Aunque los demás se hayan postrados en el sueño de la indiferencia. Que la figura se vuelve de carácter militar, puede verse más adelante en las referencias de la coraza y el yelmo. Entonces dice, sino que velemos y seamos sobrios. De esto ya lo hemos hablado. En pocas palabras, dominio propio. Quiere decir no dejarse llevar por ninguna pasión y de ahí a dominarse a sí mismo. ¿Ok? O sea, si bien esto está hablando acerca del alcohol, pero podemos referirnos plenamente a que no solo se refiere a eso, sino que a cualquier cosa que cause una pasión, que nos embriague. A veces estamos embriagados de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestras actividades, de lo que el mundo nos ofrece. A eso se refiere, que nosotros velemos y seamos sobrios, dominio propio. Este comentarista Núñez dice, el cristiano sobrio es aquel que ha logrado el dominio de sí mismo, porque no sabe de ese espíritu de cobardía, sino que de poder, amor y dominio propio. Si no te acuerdas, ya eso lo hemos tocado en predicaciones anteriores, puedes irlas buscando en las redes donde se guardan, ¿verdad? YouTube. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha logrado el cristiano? Ha logrado el dominio de sí mismo. Ojo con esto, no en la energía de la carne, sino en el poder del espíritu, porque no hay tal cosa de que bueno es Luis Enrique, es que lo vieran. Miren, hermanos, si yo hago algo para la gloria de Dios o dejo de hacer algo que me identifique con el mundo, no es por mí, no es por mí, no es por mí porque es imposible que yo pueda hacerlo, no tengo la capacidad. Si tuviera la capacidad, Cristo no hubiera muerto, no hubiera dejado su espíritu, no, ¿qué necesidad tuviéramos? Si yo pudiera, Cristo hubiera muerto, perfecto, derrama su sangre, tengo redención de mis pecados, ¿verdad? Mis pecados son redimidos, soy redimido de mis pecados, soy limpio de mis pecados, pero claro, si a partir de ahí yo hubiera podido hacer una vida santa, como lo dice la Biblia, ¿para qué mandó el Espíritu Santo? Es por eso que tenemos que entenderlo. Nunca va a depender de nosotros, sino que de todo el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es que necesitamos ser sobrios? Yo encontré por lo menos dos cosas importantes. Número uno, para no caer en tentación, eso lo puede ver en Mateo 26:41, y también para estar preparados para resistir a los ataques del enemigo, y eso lo dice Primera de Pedro 5:8. Porque al final de cuentas, vamos, lo que a ti te puede llegar a ser un apóstata, que también ya lo hemos hablado, alguien que dice ya no quiero más, es sencillamente no tener dominio propio, que viene únicamente por el poder del Espíritu Santo. Ok, vamos al versículo 7. Ya que dice, ya que habla que velemos y que seamos sobrios, dice, pues los que duermen, ahora en este caso los que duermen son los que no velan, ¿verdad? Los que no están velando, de noche duermen, son los hijos de la noche, los que andan en tinieblas, y los que se embriagan, vencidos por el alcohol o por cualquier pasión del mundo, de noche se embriagan. No son sobrios, siendo responsables por haberse dejado llevar por el licor o por cualquier cosa que los apasione y los pueda sacar. Ok, versículo 8, esto me encanta, dice, pero nosotros que somos del día, es decir, y recalco, porque lo primero que tú tienes que saber mientras Cristo venga es que tú perteneces a la luz. Entonces, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Otra y otra esto, habiéndonos vestido, no es que, no, o sea, no dice seamos sobrios y vistámonos, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido ya como soldados de centinelas, con estas dos armas que te quiero mencionar, que son las principales para una defensa segura contra los ataques del enemigo. Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, que es el sinónimo de confianza en las promesas de Dios y de amor, y con la esperanza de la salvación. Esto es la consumación de la salvación. ¿Recuerdas que ya también en prédicas anteriores hemos hablado de las tres virtudes del cristiano? Que es la fe, la esperanza y el amor. Ok, entonces, lo que vemos aquí es, bueno, antes que nada quiero recalcar esto de la esperanza de la salvación, es decir, la consumación de la salvación misma. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Hablando de la fe. Lo que hace la fe es entrelazada con el amor, ¿verdad?
en la coraza que protege el corazón del soldado cristiano, ¿verdad? Porque el soldado no es llamado solamente a creer, también es imperativo amar a Dios y al prójimo, si aún al que está cerca de él, durmiendo y borracho. O sea, necesitamos la fe y el poder amar también. Una cosa que es bien importante es que si solo tenemos fe y no tenemos amor, ¿verdad?, esa coraza que protege nuestro corazón, va a llegar un momento en que todo lo que hacemos puede convertirse en presunción si no hay amor. Y por el contrario, si solo hay amor y no tenemos fe, va a llegar un momentito en que esto se puede llegar a degenerar en sentimentalismo. Por eso es que la coraza tiene tanto la fe como el amor. Y dice, y de amor como, ya hablamos de acerca de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estamos hablando de la salvación final esperada y por tanto asegurada, protegedora del desaliento y de la desilusión que avergüenza. Miren, puede pasar cualquier cosa en tu vida, pero este yelmo, este casco que te pones tú, que es la seguridad de salvación, la esperanza de salvación. Eso no cambia en ningún momento. Es la que te protege a ti de estas dos armas satánicas, llamémoslo así, que son el desaliento y la desilusión. Cualquier cosa puede pasar en tu vida, te lo digo por experiencia, pero solo saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida cambia las cosas, te hace volver nuevamente. O sea, es una protección increíble la que tú puedes tener. Aquí tú tienes todas las armas protectoras, ¿verdad?, de el caer en tentación y de las acechanzas del enemigo, de cualquier cosa que él quiera hacer en tu vida, te quiera enseñar, te quiera botar, te quiera creer que no lo eres. Tú eres un hijo de luz. Puedes decir conmigo, yo soy un hijo de luz. Yo soy un hijo del día. Yo lo tengo. Ahora, ojo con esto, aparte de no tener ninguna excusa, puesto que estamos provistos de las armas necesarias, todo creyente tiene la obligación de ser sobrio por las dos razones que vamos a ver en este momento, del versículo 9 en adelante. Dice, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de la ira, Apocalipsis 6, 16 al 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No estamos puestos para ese día, amados. Si a ti te abate ese versículo, nosotros no estamos puestos para ese día, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí es lógico concluir de que la iglesia no va a pasar por la tribulación anunciada por Cristo y por los profetas. Nosotros no pasaremos por eso. ¿Por qué? Porque no estamos puestos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una razón muy, muy importante. Yo creo que una razón muy, muy importante para que nosotros podamos realmente comportarnos como hijos de luz, sobrios y velando. Versículo 10. Dice, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por, es decir, a favor de nosotros, para que ya sea que velemos, aquí sí, la versión correcta es, ya sea que vivamos, o que muramos, o que hayamos muerto, la versión dice durmamos, pero que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. O sea, una unión estrecha, indisoluble, eterna con el Cristo, muerto, resucitado y ascendido, en la meta de la obra de la redención a favor de cada uno de los creyentes. Terminamos con el versículo 11. Por lo cual, animaos, aliéntense, consuélense unos a otros y edificaos espiritualmente unos a otros, así como lo hacéis. Fíjate qué bonito, porque Pablo no está regañando, sino que él está como diciendo, oye, miren, lo están haciendo bien, síganlo haciendo, porque se sabe que cuando una persona anima a la otra, la edifica en lo que está haciendo correctamente, la gente quiero ser cuidadoso con esto. La gente en Cristo Jesús entiende y se anima a seguir haciendo las cosas. Pero yo me he dado cuenta que la gente sin Cristo Jesús es diferente. La gente en Cristo Jesús, cuando tú le dices que ha hecho algo bien, él piensa que eso que tú le has dicho que está bien, como que le da licencia o permiso a todo lo mal que está haciendo. Me ha pasado, lo he visto. Pero en Cristo Jesús,
el que tú puedas edificar a una persona sobre las cosas correctas que está haciendo, porque ¿qué es lo que le está diciendo en este momento Pablo a los tesalonicenses? Miren, hablemos de los inconversos, ellos van a padecer la ira, ¿verdad? A ellos les va a venir la sorpresa terrible como un ladrón en la noche. O sea, terrible, eso va a ser para ellos terrible. Pero, ustedes no son así. Ustedes son hijos de luz, son hijos del día, ¿verdad? Entonces, y compórtense como tal. Dejen, ya no son de lo otro. O sea, ustedes no están hechos para la ira, sino que realmente para poder alcanzar esa salvación. Por lo que, ¿qué tenemos que hacer? Ser sobrios y velar, ¿verdad? Animarnos, edificarnos unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras Él viene? Vamos a ver. Padre, yo te doy la gracia en este momento, Señor, por la bendición de esta palabra, Padre. Primero, Señor, porque, Padre, podemos nosotros tener la seguridad y la convicción, Padre, de que por Cristo Jesús yo estoy en unión contigo. Y eso cambia las cosas. He vuelto yo a la fuente de la vida. Que ya no soy un hijo de las tinieblas, ya no soy un ser nocturno, ¿verdad? Que tengo, ya no está en mí esa ignorancia, ¿qué? Indiferencia espiritual, esa indiferencia moral de desear lo malo. No. ¿Que peco? Sí lo sé, pero no es la regla. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús y solo por el poder del Espíritu Santo que Él dejó después de ascender, es que yo puedo ser un hijo de luz, un hijo del día. Es lo que me permite poder ser sobrio, el no dejarme agarrar por las pasiones del mundo y poder velar, ¿verdad? Poder velar, poder estar atento realmente a cualquier engaño del enemigo. Padre, te doy las gracias en esta mañana por esta palabra, Padre bendito. Señor, sabemos que contamos, Padre, con la coraza de la fe y del amor, Padre bendito. Uno que tengo, que crece en mí, otro que crece para ti y para mis hermanos también. Pero tengo como protección en mi cabeza, en mis pensamientos, esa esperanza segura de tu segunda venida. Así es que te damos las gracias por esta palabra, Señor, y que tu Espíritu siga poniendo en nosotros ese querer como hacer tu buena voluntad por el poder que Él tiene sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahí estamos entonces. Tenemos seguridad de salvación y mientras Cristo venga, ¿verdad? No nos va a agarrar como ladrón en la noche, no va a ser algo despreocupante. Muchos anhelamos profundamente que Cristo venga. Lo anhelamos y ese tiene que ser, creo, ese debe ser el punto. Y el anhelar eso, ¿verdad? Esa esperanza es la que rompe cualquier desilusión, cualquier desaliento que hay en tu vida. Acuérdate, fe, amor, dominio propio. Somos hijos de luz y debemos de comportarnos como hijos de luz. Pídele a Dios, a través del Espíritu Santo, que Él pueda blindar esa concepción aquí, que es la que te va a permitir seguir creciendo en el carácter de Cristo Jesús. Amados, qué placer, qué bendición el que podamos haber llegado hasta este día, sabiendo que ya sea que vivamos o que durmamos, le pertenecemos a Él y tenemos la plena seguridad que un día estaremos en su presencia. Amados hermanos, bendiciones.